El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. El libro de los Salmos. Salmo número 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Alegraréme y regocijaréme en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Por haber sido mis enemigos vueltos atrás, caerán y perecerán delante de ti. Porque has hecho mi juicio y mi causa, sentástete en silla juzgando justicia. Reprendiste gentes, destruiste al malo, raíste el nombre de ellos para siempre jamás. Oh enemigo, acabados son para siempre los asolamientos, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Mas Jehová permanecerá para siempre, dispuesto a su trono para el juicio. Y él juzgará el mundo con justicia, y juzgará a los pueblos con rectitud, y será Jehová refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, noticiad en los pueblos sus obras, porque demandando la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los pobres. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Porque cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salud. Hundiéronse las gentes en la fosa que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová fue conocido en el juicio que hizo, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las gentes delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las gentes que no son más que hombres. Dios recuerda, pero el hombre olvida. Este bien podría ser la síntesis del Salmo 9, cuya lectura acabamos de oír y en cuya meditación nos ocuparemos por los próximos minutos. Este salmo se encuentra muy ligado al siguiente, el Salmo 10, por lo que le sugerimos poner mucha atención a la lectura de hoy para comprender más cabalmente el siguiente en nuestro próximo programa. Le invitamos entonces a acompañarnos en este recorrido por los 20 versículos que conforman este Salmo de David. Comentario bíblico, la palabra perdurable. Salmo 9. Dios recuerda, el hombre olvida. El título de este salmo dice al músico principal sobre Mut-Labén, Salmo de David. El título nos indica que David escribió este salmo para Dios mismo, generalmente considerado como el músico principal, con una melodía popularmente conocida en su época, en hebreo, Mut-Labén. En este salmo, David celebra la ayuda y la bondad de Dios con una gran visión para las naciones. Mientras que la mayoría cree que el título Mut-Labén se refiere a una melodía, otros sugieren que se refiere a un instrumento en el que se tocó la canción. Algunos asocian el título con la frase «la muerte del hijo» y aplican ese título como lo hace la versión antigua caldea, que dice «concerniente a la muerte del campeón que salió entre campamentos», refiriéndose a Goliat. Quizás David escribió este salmo recordando la victoria sobre Goliat desde el punto de vista de muchos años desde ese triunfo. Desde este punto en el Salterio
hasta el Salmo 148, las versiones difieren sobre la numeración de los salmos, ya que la Septuaginta y la Vulgata cuentan los salmos 9 y 10 como un solo poema, mientras que las iglesias protestantes siguen el cómputo hebreo, dice Derek Kidner. El salmo tiene 3 partes: la alabanza a Dios por cómo trata al enemigo, luego la alabanza a Dios por cómo trata a los oprimidos y finalmente una apelación al Dios que juzga con justicia. De todo corazón, Señor, te alabaré con fervor y contaré por todas partes todas tus maravillas grandes. En ti yo me alegraré, en ti me regocijaré, y yo Altísimo con canto alabaré tu nombre santo. En sus primeros 2 versículos, el Salmo alaba al Dios que hace grandes cosas. David reconocía que Dios era digno de alabar con todo el corazón. Todo su ser debe estar dirigido con afecto hacia Dios. Dice Boyce: no alabamos mucho a Dios con nuestros labios, si es que lo alabamos. Y cuando lo hacemos, si lo hacemos, lo elogiamos sin entusiasmo. Es más frecuente que los cristianos se quejen de cómo Dios los ha estado tratando, se ocupen excesivamente de sus necesidades o deseos personales, o chismeen. Pero aquí David declara: contaré todas tus maravillas. David describió una manera importante y a menudo descuidada de alabar a Dios, que consiste en contar todas sus maravillas. El simple hecho de recordar y contar las grandes cosas que Dios ha hecho es una manera maravillosa de alabarlo. Dice Derek Kidner: obras maravillosas o cosas maravillosas es una sola palabra hebrea, particularmente frecuente en los salmos, que se usa especialmente para los grandes milagros redentores, pero también para sus contrapartes menos obvias en la experiencia diaria. David aquí describió una segunda forma de alabar a Dios, simplemente encontrando y expresando gozo y alegría en Dios. Esto es simplemente elegir descansar y celebrar la bondad, la grandeza y la gentileza de Dios. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Aquí David enumeró una tercera forma de alabar a Dios con todo el corazón, cantando alabanzas al nombre de Dios. La idea es honrar y celebrar el carácter y la naturaleza de Dios, reconociéndolo como el Altísimo. Oh Altísimo. Dios fue llamado así por primera vez por Melquisedec, en una ocasión similar a la de David, en Génesis capítulo 14, versículos 19 al 20. Mis enemigos hacia atrás fueron vueltos por su maldad. Delante de ti ellos cayeron y totalmente perecieron. Pues tú quisiste realizar mi juicio, mi causa en verdad, y en el trono te has sentado, con justicia tú has juzgado. Reprendiste a toda nación, al malo diste destrucción, de ellos borraste el nombre eternamente y para siempre. Entre los versículos 3 al 5, David alaba a Dios por defenderlo de sus enemigos. En los 2 primeros versículos de este salmo,
David describió razones generales para alabar a Dios, razones que siempre son válidas. Ahora relató una razón más específica para sus circunstancias actuales. Alabó a Dios por la forma en que el Altísimo derrotó a sus enemigos. David vio a Dios actuar contra sus enemigos al defenderlos sobre el principio del bien y del mal en su conflicto. Esto nos muestra que el Dios de David, esto es, el Dios de la Biblia, no es desapasionado con respecto al bien y al mal entre los hombres. No siempre es neutral en los conflictos humanos. Es completamente cierto que los hombres pueden pensar que Dios está de su lado cuando no lo está, y que puede ser que Dios esté en contra de ambas partes en una disputa. Sin embargo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, David podía decir: «Porque has mantenido mi derecho y mi causa». Comprender esto no debería hacernos afirmar automáticamente que Dios está de nuestro lado en nuestras batallas o disputas. Más bien, debería hacernos esforzarnos por nosotros estar del lado de Dios, conformándonos rigurosamente a su palabra. David veía a Dios en acción entre las naciones y juzgando con justicia a los impíos. Por implicación, vemos que David también justificó y defendió a los justos, es decir, a sí mismo en la situación actual. Oh enemigo de maldad, tu asolar no será jamás. Ciudades por ti derribadas serán por siempre olvidadas. Pero el grande Jehová por siempre permanecerá. El trono dispuso propicio a fin de ejercer justo juicio. Al mundo entero juzgará con justicia y equidad, y juzgará muy rectamente los pueblos todos existentes. Entre los versículos 6 al 8, David celebra la victoria del Señor. David cambió su enfoque de hablar directamente al Señor a dirigirse a los enemigos a quienes el Señor había derrotado. David les aseguró que su malvada obra de destrucción terminaría en nada. Podríamos haber esperado que David se pusiera en contraste con los impíos. Sin embargo, era lo suficientemente sabio y humilde como para saber que Dios juzgaría más a los malvados por ser sus propios enemigos en lugar de los de David. David veía hacia el gobierno final y definitivo de Dios sobre todas las naciones. Esta sería la expresión perfecta del juicio de Dios. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Salmo es un gran modelo de alabanza en un nivel demasiado descuidado en nuestros días. Alabamos mucho a Dios por su misericordia. Eso es correcto, pero es bueno reconocer su gobierno justo y alabarlo por eso. 1000 años después del tiempo de David, el apóstol Pablo citó esta línea en el Areópago: Él juzgará al mundo con justicia, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 31. El Señor refugio será, del pobre se acogerá, refugio fuerte y poderoso para el tiempo angustioso. ¿Quién sabe tu nombre, oh Jehová? Por siempre en ti confiará, por cuanto no has desamparado a todos los que te han buscado. Entre los versículos 9 al 10 vemos que Dios es un refugio confiable.
David estaba agradecido de que Dios hizo más que juzgar a los impíos. También fue refugio y apoyo para los oprimidos por los malvados. Tiempo de angustia. Según Alexander Maclaren, esto se traduce como una palabra poco común y ocurre solo aquí y en el Salmo 10, versículo 1. Significa un corte, es decir, de esperanza de liberación. Se transmite la noción de angustia intensificada hasta la desesperación. David entendía que la ayuda de Dios no se daba solo porque Dios favorecía a unos y se oponía a otros. Era porque su pueblo tiene relación con Él, es decir, conocen tu nombre, tienen fe en ti confiarán y lo buscan, te buscaron. Es una prueba difícil para el Hijo de Dios sentirse abandonado por Dios. Hay momentos particulares en los que es probable que sintamos que el Señor nos ha desamparado. ¿Cuándo? Cuando hemos pecado, cuando enfrentamos gran dificultad, cuando tenemos un gran trabajo por hacer, cuando sentimos que nuestras oraciones no son contestadas. Sin embargo, podemos encontrar refugio en la búsqueda de Dios, en el conocimiento de su nombre. Conocer tu nombre es aquí equivalente a conocer el carácter de Dios, tal como lo dan a conocer sus actos. Alexander Maclaren. Nunca confiamos en un hombre hasta que lo conocemos, y a los hombres malos es mejor conocerlos que confiar en ellos. No así el Señor, porque donde su nombre es derramado como ungüento, allí las vírgenes le aman, le temen, se regocijan en él, reposan sobre él. Los hombres de su época, los hombres se quejan de su poca fe. El remedio está en sus propias manos, que se dediquen a conocer a Dios. Pero para todo esto deben hacer tiempo. No se puede conocer a un amigo con entrevistas apresuradas y mucho menos a Dios. Así que deben sumergirse en pensamientos largos y profundos de su cercanía y su amor. Frederick Meyer. Versículos 11 y 12. Cantar alabanzas al Dios que se acuerda de su pueblo. Cantad a Jehová. David exhortó a otros a hacer lo que él ya había hecho en este salmo, alabar al Señor y publicar entre los pueblos sus obras. David llamó a otros a alabar a Dios por las mismas razones por las que él lo había alabado antes, en particular porque Dios es partidario de los oprimidos y los humildes. Dios incluso venga su sangre. En el libro de Números, capítulo 35, leemos que la sangre de los asesinatos sin venganza contamina la tierra. La sangre de Abel le habló a Dios, Génesis 4:10. Y Dios vio la sangre de Nabot, segundo de Reyes 9:26. Dios ha prometido vengar la sangre y recordar a los asesinados. La designación de Dios como hacer inquisición por sangre piensa en él como el Goel o vengador. Demandar aquí significa exigir de vuelta, exigir compensación o satisfacción, y esto finalmente viene a significar vengar o castigar. Alexander Maclaren. Agrega Spurgeon: esto nos recuerda que Dios recordará y vengará la sangre de su pueblo perseguido. Hay un tiempo por venir en el cual Dios preguntará quién silenció y suspendió a tales y tales ministros, y quién cerró la boca de tal y tal, y quién encarceló, confinó y desterró a tal y tal, que alguna vez fueron luces encendidas y brillantes, y que estuvieron dispuestos a invertir y ser invertidos para que los pecadores sean salvos y Cristo sea glorificado. Versículos 13 y 14. Una súplica de misericordia para el Dios que recuerda. David acababa de considerar que Dios se acordaba del clamor de los afligidos. Ahora
David quería que Dios lo recordara en su época de aflicción. David quería que Dios lo rescatara para que él pudiera darle a Dios más alabanzas y más apasionadamente regocijarse en la salvación de Dios. Una vez más, la idea es que David tiene en mente mucho más que su propio beneficio y bienestar. Incluso su liberación es una forma en que Dios se traerá más gloria a sí mismo. David no veía su rescate como el objetivo final. El objetivo siempre era la mayor gloria de Dios. Versículos 15 y 16. El destino de los malos. David entendió que el triunfo de Dios era tan completo que sus enemigos fueron atrapados en la misma trampa que tendieron para otros. Incluso los mejores planes y esfuerzos de quienes se oponen a Dios terminan cumpliendo su propósito. Este patrón se demuestra una y otra vez en las Escrituras. Esaú e Isaac conspiran contra el propósito de Dios y terminan sirviéndolo. Los hermanos de José luchan contra el plan de Dios solo para promoverlo. Amán construyó una horca para Mardoqueo el judío, solo para ser ejecutado en ella él mismo. Judas traicionó a Jesús y se convirtió él mismo en un cumplimiento de la profecía. Esto, por supuesto, nunca justifica el mal que hacen los hombres. Aunque la traición de Judas envió a Jesús a la cruz, él mismo fue correctamente llamado hijo de perdición, es decir, el destinado a la destrucción por su mala obra, como leemos en Juan capítulo 17 y versículo 12. Dice Adam Clarke: no hay nada que un hombre inicuo haga que no vaya en contra de sus propios intereses. Continuamente se hace daño a sí mismo y se esfuerza más por destruir su alma que el justo para salvarlo para vida eterna. Esta es una verdad importante, y el salmista agrega: Higayón, Selah, medita en esto. La grandeza de Dios se demuestra por la forma en que puede usar los planes y esfuerzos de los impíos, al mismo tiempo que trae justo juicio sobre ellos. Versículos 17 y 18. Dios tratará tanto con los impíos como con los humildes. Conforme David se acerca a la conclusión del Salmo, consideró el fin de los malos, la destrucción final en el Seol. En los patrones de la poesía hebrea, la frase «todas las gentes que se olvidan de Dios» puede considerarse simplemente otra forma de describir a los malos mencionados en la línea anterior. Sin embargo, es una repetición útil que nos recuerda el gran pecado inherente de olvidar a Dios. ¿Qué es lo que el pecador olvida acerca de Dios? El hombre olvida la infinita majestad y gloria de Dios. El hombre olvida las misericordias de Dios. El hombre olvida las leyes de Dios. El hombre olvida la presencia de Dios. El hombre olvida la justicia de Dios. ¿Por qué se olvida el pecador de Dios? El hombre se olvida de Dios porque el pensar en Dios le provoca temor. El hombre se olvida de Dios porque el pensar en Dios no lo entretiene lo suficiente. El hombre se olvida de Dios porque el pensar en Dios le dificulta seguir pecando. Dice Spurgeon: los que se olvidan de Dios son mucho más numerosos que los profanos o libertinos, y según la muy enérgica expresión del hebreo, el infierno más profundo será el lugar al que todos ellos serán arrojados de cabeza. El olvido parece un pecado pequeño, pero trae la ira eterna sobre el hombre que vive y muere en él. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. David expresa aquí un hermoso contraste. Los impíos tratan de olvidarse de Dios, pero el menesteroso y los pobres no son olvidados. Hay pocas cosas más dolorosas que sentirse olvidado y decepcionado. Al que sufre tanto dolor, Dios le hace estas maravillosas promesas, que no para siempre será olvidado y su esperanza no perecerá. ¿Esperas tener paz en Jesús?
En Él la tendrás. ¿Esperas triunfar sobre el pecado? En Él triunfarás. ¿Esperas salir de problemas? En Él serás liberado. ¿Esperas crecer fuerte en la fe? En Él serás fortalecido. ¿Esperas tener gozo y experiencias espirituales? En Él las tendrás. Versículos 19 y 20. Un llamado a Dios para que se glorifique entre las naciones. Anteriormente en este salmo, David expresó una firme confianza en el juicio de Dios sobre los impíos y su vindicación sobre los justos. Sin embargo, David no permitió que esta expectativa lo volviera pasivo o fatalista con respecto a la realización del plan de Dios. En cambio, oró con valentía: «Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre». Dice Trapp: las oraciones son las armas de la iglesia, por lo que ella es terrible como un ejército con estandartes. Ella ora por sus enemigos. David nuevamente expresó su confianza en el juicio de Dios sobre los impíos. Sin embargo, esto no llevó a David a odiar a la humanidad ni a un gozo malsano en el juicio. Su verdadera esperanza era que la manifestación del juicio de Dios enseñaría a las naciones el lugar que les corresponde delante de Dios, es decir, que no son sino hombres. Este es un lugar de humildad, y como David ya señaló en este salmo, los humildes son recordados ante Dios. Esta fue una oración para que Dios alcanzara a las naciones a través de la demostración de su juicio. De modo que las dos partes del Salmo terminan con el pensamiento de que las naciones aún pueden llegar a conocer el nombre de Dios. Una que invoca a los que han experimentado su liberación para declarar entre los pueblos sus obras. La otra ora que Dios enseñe mediante el castigo lo que las naciones que lo olvidan no han podido aprender de las misericordias. ¿Qué oración entonces podemos hacer que sea de mayor importancia que la de que las naciones sepan que no son sino hombres? Tal conocimiento debe llevarlos a depender de Dios, y tal dependencia es el secreto de la fuerza nacional y de la prosperidad y permanencia nacionales. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.